buenas noches para todas. Ya vamos a iniciar un minutico más. Mientras tanto pueden poner en el chat estas adivinanzas. 1. Una vieja con un diente que llama a toda la gente. ¿Quién es? Tengo un sonido tan dulce que los bardos me reclamaban. Apoyada en el suelo firme, todas mis cuerdas pulsaban. ¿Qué es? Con tan solo 4 cuerdas que un arco pone en acción, esta caja melodiosa te alegrará el corazón. ¿Qué es? El A ver, violín. pongan en el chat. ¿Cuál el violín? Un clarinete, una. Gente. Alegría dice el violín. Un contrabajo. Me encanta. Listo, vamos a ver qué es. Vamos a dar inicio a la clase y las respuestas eran: la primera, una campana; 2, arpa; y 3, violín. Listo. Vamos a iniciar la clase. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Valentina Uribe. Yo soy violinista, maestra, fundadora de una de las fundadoras de Intersoul. Nuestra misión en Intersoul es trabajar porque la educación musical sea inclusiva, sea diversa y todas las personas puedan acceder a ella sin importar de dónde vengan, sus razas, sus orígenes, sus gustos musicales, los géneros preferidos, y que así todos podamos a través del violín generar esta comunidad tan hermosa que es lo que hoy nos tiene acá. El día de hoy, si desean, pueden prender sus cámaras, son bienvenidos y así también nos sentimos como menos solos. El día de hoy, nuestro maestro, nuestro profesor es Gustavo. Gustavo es historiador especializado en música histórica de la Universidad Nacional de Colombia. Es un apasionado por el violín, interpreta el violín casi que más de la mitad de su vida. Él es cofundador de Intersoul y juntos tenemos esta misión de hacer de la música, de la educación musical más diversa. En esta ocasión, lo que nos tiene acá y que nos tiene súper emocionados y súper felices es que hablaremos sobre la historia del tango y el violín, como un instrumento que ha aportado a través de los años significativamente a este género, desde el color, la melancolía, el amor, el romanticismo, su lirismo, ese sonido tan dulce y romántico que lo representa y que es tan expresivo e importante en el género. Así que les damos la bienvenida. Gustavo. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya lo dijo Valentina, mi nombre es Gustavo. Ya me gustaría pues como seguir con algo que más decía Valentina, y es que como que todos los atributos que hablaba Valentina de lo que aportaba el violín al tango es en sí mismo también el tango. Y, y es algo también a decir de que mucho se habla del tango como si hubiera tenido un inicio, digamos, con ciertos instrumentos, pero la realidad es que, por ejemplo, el violín es un instrumento que ha estado en el tango mucho, todo el tiempo, desde su nacimiento, e incluso desde su pre-nacimiento. Como podemos ver, el tango, música de muchas naciones, el tango argentino, el tango que nosotros conocemos, pues tiene un nacimiento realmente que si cuando nos sentamos a mirar poco a poco, vamos a encontrar de que es de muchos países, que es desde muchas culturas, y eso se debe, y ponlo por favor la siguiente diapositiva, y eso se debe a que hay varias situaciones que se dieron en el nacimiento del tango. En un primer espacio tenemos que hablar de, de lo que el tango significó en su palabra misma, y es que tango viene directamente de la palabra tango del África, y era a lo que se le llamaba a un espacio donde se sentaban los esclavos aquí en América a hacer música de tambores
y bailar. Y a estos espacios se les llamaba tango. Entonces, digamos que hay una partida que nosotros hablamos de que existe un tango de negritudes, y que esa parte viene a ser muy importante, pero más porque cuando hacemos un análisis un poquito más musical nos encontramos con que el tango realmente tiene unas partes muy percutivas y que sí se llevaba a que muchos instrumentos que no son específicamente de percusión fueran a hacer puntos o hacer formas de música percutivas. En este caso, con el violín, pues hay golpes de arco que nosotros hacemos con los pizzicatos, pero ya no son los pizzicatos normales, sino que hacemos un triple pizzicato para que suene de cierta manera un poco más percutivo, o la scarpata, que es cuando cogemos con el arco y empezamos a pegarle detrás del puente para que empiece a sonar, para que empiecen a hacer sonidos sonidos característicos y mucho más percutivos. Y lo mismo, hay un montón de esos que podemos hablar desde el violín. Bueno, acá hay un mapa, y este mapa es un mapa de Sudamérica de los siglos XVI y XVII. Y esto nos muestra qué es lo que queríamos ver, cómo en la parte del río Atlántico, es decir, en la parte del mapa podemos ver en la parte inferior derecha, aquí está Buenos Aires, y en esta misma parte, todo esto es la desembocadura del río de Plata, que es la esta zona en ese momento era pues una zona muy mercante, o sea, y eso era un puerto, y en ese puerto hubieron migraciones muy grandes en los siglos XIX y en los siglos XX. Esas migraciones llegaron muchas personas de Europa, porque de hecho pues ya era una necesidad poblar un poco más América, y pues en Europa pasaban por diferentes circunstancias características. Y aquí a Argentina, tanto a Argentina como a Uruguay, por lo que lo conocemos hoy en día, llegaron numerosos polacos, rusos, rumanos, italianos, franceses, portugueses, que los portugueses llegaban, si bien a una zona que es la parte de la Amazonía, habían desembocadoras de ríos que venían desde toda la parte de Brasil, que bajaban hasta el Río de Plata, y eso conllevaba que hubiera una unión de culturas. Muchas personas se unían en Buenos Aires. Buenos Aires se convierte en un espacio donde habían muchos tipos de cultura, y estos tipos de cultura también lo que hicieron fue traer instrumentos desde los diferentes espacios, y entre ellos llegó el violín, y el violín siendo muy popular en los polacos, en los rusos, en los italianos y en los franceses. Entonces, a esto también se le junta pues toda la parte de la cultura negra y de la cultura indígena, que todo esto hace mucha parte del nacimiento del tango. Esto es como un poco, como hablar como ese preámbulo de lo que fue el tango, porque el tango va llegando, porque el tango cómo empiezan a hacer. Cabe aclarar, cuando nosotros miramos historias del tango, normalmente lo que buscamos en internet o lo que encontramos en videos, nos vamos dando cuenta de varias cosas. Primero, de que hay muchas versiones de cómo nace el tango. Y pues no necesariamente las versiones que más aceptadas son las que dentro de la historia probablemente son. O sea, esto tiene muchas cosas que discutir. Por ejemplo, de que el tango solamente sea y tenga un nacimiento desde las negritudes y desde los esclavos, pues tiene una parte de verdad, pero realmente no es así, no es tan olímpico hablarlo así, empezando pues porque desde siempre ha tenido instrumentos netamente europeos como la guitarra y el violín, y el violinismo. Y por eso, pues, digamos que hay muchas opiniones. Hay otra teoría, y que esa teoría también la correlacionamos en la historia del nacimiento del tango, que es con la habanera, que la habanera es un género como español cubano, que la habanera hace un viaje desde España, pasa por Cuba y después llega a la Argentina, y donde empieza y se desarrolla
una parte de lo que es el tango, pero es un tango mucho más español, y que parte de esto es el tango, lo que llamamos hoy el tango andaluz. Y esta parte es la parte más europea del tango, el tango andaluz o el tango flamenco, como nosotros lo llamamos. Todas estas uniones y todas estas posibilidades, y me disculpan en estos momentos porque uno no tiene mascotas en su casa, es un poco algo normal cuando hacemos este tipo de clases. Cuando nosotros hablamos desde esa parte europea y africana, también, y desde esa parte indígena, pues acá empezamos a hacer varias versiones. Entonces, un poco bajo la investigación que nosotros empezamos a hacer y empezamos a mirar, nos damos cuenta de que el tango tiene unas guianzas desde América con los esclavos y con los indígenas, principalmente con los negros, pero desde Europa, desde muchos ritmos que se vienen convirtiendo en tangos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con polcas o vals que tienen ritmos muy parecidos a lo que hoy es el tango. Y ahí es donde nosotros también nos preguntamos, desde acá también hay una evolución del tango como tal. No sé, y esto es otro dato curioso que me parece muy interesante también hablarlo, y es que existe un tango finlandés, o sea, de Finlandia, y que siempre ha existido. De hecho, hay una teoría un poco más allá que habla, y sobre todo muy aceptada en Finlandia, de que el tango nace en Finlandia y no en Argentina. No sé, yo creo que el tango sí es mucho más argentino como nosotros lo conocemos, pero cuando escuchamos el tango finlandés, que de hecho es un género considerado allá como un género de folclórico, pues no tiene similitudes, pero no es muy parecido. Pero es muy curioso que allá tengan un tango y se les llama el tango finlandés, y que de allá también se hayan desarrollado muchas partes del tango. Podemos seguir en la siguiente diapositiva, por favor. Anoche en un dulce sueño me fui a la peña del cielo para buscarle consuelo a mi espíritu porteño. Puse mi mayor empeño para poderme elevar. Cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero, de adentro salió San Pedro que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones? Me dijo todo enojado y contesté abatatado, vengo en busca de emociones. Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña. Si no tenés contraseña, pedile permiso a él. En un palco revestido de brillante oro y plata, tocaba Roca Tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel, y dentro de un carrusel su figura destacaba. Era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. Bueno, que acabamos de escuchar, para que no sabía que no me escuchaba, estaba hablando solo. Acabamos de escuchar un tango pues, que yo creo que tanto en edades cortas como en edades más largas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Muchas veces se nos olvidan mucho los nombres de estas canciones, pero que en algún momento la hemos escuchado. A mí sí me gustaría saber en estos momentos cómo en esta escala del 1 al 8 de Astor Piazzolla, cómo se sienten hasta el momento.
Un 6. Interesante, interesante. Un 8, tocando el bandoneón, genial. Me encanta, eso Genial. significa que la energía está súper alta. Y me encanta la cara de Astor Irene. Piazzolla. Astor Piazzolla, un referente en el tango. Esto es como una base y un poquito, pues, muy alejado de lo que, de lo que sigue. Pero Astor Piazzolla es un referente en el tango porque cambió el tango significativamente en su época, a lo que venía haciendo. Y por eso se volvió alguien demasiado referente, demasiado, pues, como que hizo un boom en ese momento de cambiar muchos conceptos tradicionales del tango. Por eso Astor Piazzolla es muy conocido, tiene mucha música de tango, la escuchamos constantemente, pero también es un tango que en el momento fue una revolución. Por eso también es muy conocido. Listo, ya sabiendo cómo se sienten, podemos seguir. Y sigamos que quiero hablar ya específicamente de lo que viene, de lo que viene siendo ahora un poco más hacia lo que es ya después del nacimiento del tango. Eh, el tango, el tango tuvo sus primeras grabaciones realmente en el siglo XX, pero las primeras composiciones fueron en el siglo XIX, sobre todo a finales, después de la mitad de, del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. En esto hubieron muchas partituras que estaban específicamente para piano y aquí lo conectamos un poco, también habían partituras que habían para piano y ya habían partituras que incluían violín. El violín siempre estuvo presente en el tango desde sus nacimientos hasta el día de hoy, incluso con compositores que hoy lo manejan. Para hablar un poco más de esto, me gustaría también hablar de estas crónicas y estas primeras partituras que en algún momento existieron, si en algún momento las pueden escuchar. Sería genial para que conozcan unas de las primeras canciones que se escribieron en tango, que va, hay una que se llama La Chicoa, hay uno que se llama Tango de la Casera, otra Detrás de la Liebre iba, y todas estas canciones iban muy enfatizadas hacia cómo vivía la gente del momento. Cómo vivía la gente del momento, todavía no era ese tango tan romántico que nosotros sentimos y entendemos y escuchamos, que se vuelve muy famoso, pero era un tango que ya se venía dando y que ya empezaba desde el piano y el violín y la guitarra, ya con con muchos conceptos que se venían desde acá. Igual voy a mandar en estos momentos como esos nombres de esas primeras canciones, que muchas no son muy conocidas. Muchas no son muy conocidas, pero son geniales a la hora de escuchar porque nos hace entender un poco esa parte de cómo nace el tango realmente. Déjame, yo lo mando aquí en el chat, si en algún momento la quieren escuchar sería muy genial, de manera. Vale la pena pues uno dejar como el precedente. Después A mí de también me estas parece primeras... importante, perdón, Gus, que a mí también me gustaría importante acá en este punto, si alguno, que me imagino que si están acá es también porque es un tema que les llama un montón la atención, que les encanta el violín, el tango, es un género con el que se sienten súper conectados, me gustaría que compartan cuáles son sus tangos preferidos y después de la clase puedo hacer un playlist de estas canciones y los comparto con todos los participantes de la clase. Entonces dejen en el chat cuál es su tango preferido. Bueno, y algo más, el que quiera interrumpir en algún momento lo pueden hacer, el que quiera preguntar algo lo puede hacer. Cuando son estas clases de historia, digamos que muchas veces caemos en esto los historiadores, caemos en el tema de hablar y hablar y hablar y dar muchas veces mucha información y nos cae muy bien que algunas veces nos paren y nos pregunten muchas cosas que no se van entendiendo o que hace falta un poco ir un poco más allá.
o a entender un poco más allá. Entonces interrumpan o alcen la mano en el Meet o escriban en el chat la pregunta que tengan. Todos los medios son importantes y esa es la idea también de que una clase sea un poco más interactiva, de que no sea pues como una persona hablando y hablando y hablando. Ya siguiendo con esto, quiero hablar de una composición muy linda que se llama El Entrerriano, una composición de 1897. Es una composición que es muy linda pero muy importante porque esta composición marca el inicio de una de las eras más grandes del tango, que va desde más o menos desde esta misma época, 1897 a 1920, que es La Guardia Vieja. Entrerriano es como esa primera canción que en ese momento se volvió famosa y se reconoce el tango como tango con esta canción. Entonces es como cuando leí un libro decía el tango como especie constituida, el tango como tango. Por eso es una pieza que se vuelve muy importante, es un punto de partida donde el tango empieza a volverse muy famoso. Acá valen aclaraciones también en esta parte, porque también lo que hacemos nosotros es vamos a desmentir también muchas cosas que escuchamos constantemente, y es que muchas de las cosas que nosotros escuchamos es que el tango no fue aceptado por las altas sociedades, si bien hubo un momento en que hubo como una parte en que el tango sí fue como una parte prohibida, pues realmente no hubo un mayor rechazo por la sociedad cultural como tal. O sea, realmente eso lo atendieron tanto clases bajas como clases altas en el momento, y fue inmediatamente atendido, no fue como un proceso que se hizo para que las altas clases, no, el tango primeramente pega en Francia, y la gente en Francia... Y la gente en Francia se enamoró, los burgueses de Francia se enamoraron del tango y empezaron a solicitarlo y empezaron a intentar tocarlo y empezaron a también ya irse un poco más hacia la Argentina, donde esos compositores, que normalmente los primeros fueron europeos, que también valga la aclaración, muchos de los primeros compositores de las partituras son de europeos migrantes a Argentina y a Montevideo, principalmente Argentina. Buenos Aires exactamente es el nacimiento como tal del tango. Esto fue aceptado por toda la sociedad, no fue como un proceso de sociedades bajas a sociedades altas, porque eso también es un mito que se replica mucho, de que el tango es de la sociedad baja y de que el tango nació ahí. Realmente el tango fue de la sociedad argentina del momento y de las sociedades migratorias donde crearon un género para identificarse a sí mismos dentro de diferentes conceptos y diferentes formas de hacerlo. La ciudad, cómo hablar de la ciudad, el tango hablaba mucho de las ciudades. También el tango hablaba mucho también del amor y de la pasión y de la libertad. Y esto pues pegó demasiado con un instrumento como el violín. Vale, sigue con la siguiente creo que en la diapositiva está la canción de Entrerriano. Me gustaría que la escucharan. Esta canción, y antes de que la pongas, esta canción, como lo dije antes, pero esta interpretación está hecha por la orquesta de Juan de Arienzo y Simón Greco. Estos dos son muy significativos, ahorita vamos a hablar mucho de ellos, y esta versión es muy buena precisamente porque estos personajes que en esta época ya marcaban otra historia del tango que ahorita hablaremos, vale la pena uno escucharla y disfrutarla. Entonces, pongámosla.
¡Wow! Esta es la canción que yo les decía que marca ese inicio, ese... Les gustó, me encantó. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Pregunta. Sí, listo, gracias. Esta canción se llama El Entrerriano. Esa canción es el inicio, es la canción del inicio realmente de lo que concebimos y de lo que la sociedad en ese momento empieza a concebir como tango. Y a esto es lo que más principalmente se le llamaba tango. Y esta canción, recuerden, no es de Juan de Arienzo, esta canción es interpretada por Juan de Arienzo, pero esta canción realmente es una canción que fue escrita en 1897, como lo dije anteriormente. Que les decía, esta canción es muy importante, es la consolidación del tango, es la primera internacionalización del tango. Esta canción llegó a muchos lados, sobre todo de Europa y de América, y ahí es donde también a nosotros, los que vivimos en Colombia, también nos empieza a llegar el tango, o sea, nuestros probablemente tatarabuelos empezaron a escuchar mucho de esta música, y que llega gracias a muchos de estos compositores. Esto no solo se extendió en Europa, sino que cabe reconocer que también se extendió mucho en todo lo que es Sudamérica. En todo lo que es Sudamérica, y desde Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, ahí hubo muchos compositores de tango también. Claramente, pues está la capital del tango, que es Buenos Aires. Pero después de esto, que ya hablamos de un periodo de 1897 a 1920, ya hablamos también de que desde 1920 es donde empezó un auge mucho más fuerte de las guitarras, y de las guitarras como estos cancioneros, como esta parte que interpretaba un tango instrumental, y que después de esta época empiezan a hacer ese tango canción, que es el tango que empezaba a utilizar más que la parte instrumental, también la voz. Y ahí es donde entramos con Carlos Gardel, que creo que muchos lo referencian, creo pues que es una referencia en el tango en general. Y Carlos Gardel en sus primeras canciones era con guitarra, era guitarra y voz, y es muy importante. Hay una canción muy linda que también les recomiendo que escuchen, de Carlos Gardel, que se llama Esta noche me emborracho. Muy buena. Es muy interesante, y es precisamente un tema que en un principio era un tango canción, que era con guitarras y voz en Carlos Gardel. Ahora viene una etapa muy importante, y que es muy importante para lo que nosotros estamos hablando, que es el tango del violín, que es cuando se empezaron a meter lo que son las orquestas de tango. En un principio fue el sexteto típico, como pueden ver, es conformado por 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo. Este sexteto lo empiezan a utilizar, y lo empieza a utilizar Juan de Arienzo, junto con Simón Greco. También podemos hablar de Julio de Caro, muy buenas las composiciones de Julio de Caro, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, y entre otros que aportaron demasiado. Principalmente muchos de estos que acabo de decir fueron violinistas, y también al ser violinista, por eso empezaron a integrar también esta fórmula y esta formación a la hora de tocar tango. Y como pueden ver, aquí en la parte de orquestación como que eliminaron la guitarra de la orquesta, pero era un sexteto, esta parte era un sexteto típico, pero no significa que era el único sexteto, realmente. También está, y después de esto, también el mismo Juan de Arienzo
y Simon Greco, que ambos estaban en la misma orquesta y por eso los nombro a los dos juntos, empiezan a hablar de la orquesta típica, pero esto se dio fue porque los empezaron a llamar a estas orquestas para grabar en teatros y para grabar en disqueras. Entonces ya se necesitaba que la formación fuera mucho más amplia. Entonces, si bien la formación, como lo dicen acá, fueron pues como agregar 2 violines y 2 bandoneones, esto realmente se daba y se engrandecía mucho más rápido, y se daba y se engrandecía también con muchos más instrumentos. Aquí se incluía la guitarra en algunos casos, pero claramente la guitarra también, ahí ya empezamos a hablar de diferentes tipos de tango, y estos diferentes tipos de tango, como la tango canción y el tango de orquesta, pues se basaban también en formaciones diferentes. Entonces, como lo decía, tango canción, se utilizaba piano, muchas veces el violín, también se utilizaba el piano, la guitarra, y esto hacían una formación que era específica con la voz. Por eso una canción. Y ya está una parte instrumental que se basaba mucho en esas orquestas, como escuchamos ahorita Juan de Arienzo con el Enterriano, realmente era una orquesta y era la orquesta de Juan de Arienzo la que estaba tocando en ese momento, y pues claramente es algo que es netamente instrumental. Parece que a mi compañera se le fue el internet, entonces déjenme, yo comparto las respectivas diapositivas también en un momento, que también puedan ir mirando un poco. Acá. Entonces, listo, ya aquí ya. Entonces ya tenemos la orquesta típica y el sexteto típico. Aquí entra una importancia enorme el violín, y aquí no es solamente el sexteto típico, la orquesta típica como tal, sino que también ingresa dos cosas. Primero, en esta época de 1920 a 1957 probablemente se pueda expandir, es decir, que la transición de la Guardia Vieja no inicia como exactamente en 1920, sino que es una fecha como que tiene, o que los historiadores se ponen de acuerdo en poner una fecha como delimitante, pero realmente todo el proceso empezaba desde antes, y desde antes aquí fue donde empezaron a incluir el bandoneón muy fuertemente, y estos sextetos y estas orquestas ya lo empezaban en su formación, y el bandoneón se vuelve muy importante junto con el violín, tan importantes que ambos hacían los solos de estas canciones, de las canciones y de las obras que tocaban. Muy importante eso, porque aquí también nace la interpretación misma del violín como instrumento principal del tango, e igualmente el bandoneón. Y ahí es donde nosotros, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un concierto de tango, todos deberían de tener la oportunidad de ir a un concierto de tango. Si la han tenido, podrán haber visto, y si no la han tenido, pues les adelanto, podrán haber visto que normalmente, vamos a ver, una orquesta típica muy parecida a la que nosotros estamos hablando, o sea, que estamos hablando de 4 bandoneones y 4 violines, un piano y un contrabajo, y podemos tener también y podemos ver el sexteto típico en muchas ocasiones, pues normalmente la orquesta típica. Cuando nosotros vemos acá, casi siempre hay una predominancia del bandoneón y el violín, porque el violín también hacía algo más, y es que, como lo dije en un inicio, se buscaban golpes de arco específicos y percutivos, y al mismo tiempo que fuera emocionante y en mucha libertad, y al mismo tiempo que fuera muy romántico. Son virtudes del violín que les aportó al tango, a lo que es el tango. Y acá, por ejemplo, podemos ver algo de lo que llamamos los diferentes golpes de arcos y percusiones que se hacen desde el violín. El cepillo, que lo que intenta es precisamente que suene como si alguien estuviera pasando un cepillo en alguna superficie.
súper importante, el látigo, o sea, literalmente lo que hacemos es un glissando que suena desde el violín como un látigo hacia, hacia abajo, muy rápidamente lo pasamos. La sirena, que también hace parte de los glissandos, que tratamos de que la sirena suene como, de que el violín suene como una sirena, y que se utilizaba mucho en estas composiciones que empezaban a abordarse desde acá. Y ya muchos otros que ya son más percutivos, el pizzicato de banjo, que se intentaba pues replicar esa parte del banjo, como en el violín, o sea, que se escuchara más como un pizzicato de milonga, súper bonito, se utiliza mucho en los tangos de salón. O sea, sí, también algún día bailan tango y escuchan el tango de salón, escuchan una milonga, normalmente escuchamos milongas y que son muy bonitas, instrumentales, donde realmente hay una expresión no solamente de la música, sino del cuerpo, muy, 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 muy interesante. Y entre otros, el salchirrío, el arrastre, los glissandos no clásicos, pues que vienen a ser glissandos que precisamente no son como los naturales. Ahora bien, antes de proseguir también, aquí voy a hablar de algo muy importante, y es de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, importante, como se lo dije anteriormente, él realmente se vuelve algo muy, 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 muy revolucionario, porque él crece realmente en Manhattan, en Estados Unidos, y nace allí. Allá tuvo un acercamiento con el jazz. Y cuando tuvo ese acercamiento con el jazz, él también escuchaba el tango de su padre, que le gustaba mucho el tango, y él dijo, venga, ¿por qué no empezamos a hablar del jazz y el tango? Y él ingresa, no fue el primero que lo hacía, digamos, en la Guardia Vieja, en los primeros tangos había mucha improvisación, y esa improvisación era principalmente con el violín. Después, con las orquestas, se metió el bandoneón como parte de los solos, sobre todo, pero que eran solos menos improvisativos. Pero Piazzolla dijo, el tango va a tener una base, que es una base de tango, pero el músico va a tener libertad, y esa libertad la daba el violín. Y se enfocó mucho en el desarrollo de la técnica del violín para que estos pudieran improvisar. Muy importante Astor Piazzolla en la historia del tango y en la historia revolucionaria del violín en el tango. También cabe recalcar que la voz es muy importante, hay diferentes tipos de tango, como lo he dicho durante todo el momento. Esos diferentes tipos de tango han ingresado y tienen sus características muy únicas. El tango canción es muy específico hacia la voz, y que la voz sea un principal, y que desde ahí también haya incluso en algunos casos improvisación. Está la orquesta típica, el tango instrumental, el tango milonga, el tango de salón, pues, que está ligado al tango de milonga. Todavía existe el tango andaluz, que es un tango un poco más europeo y un poco más melancólico. Y como estos, nos podemos quedar hablando de los tipos de tango. También quiero hablar, y esto para finalizar como en esta etapa de esos aportes y esa historia también natural del tango, y es también de que el tango, más allá, como en todas esas partes perspectivas, el tango aporta directamente a esa emoción y a esa libertad. Por eso en el tango hay una cosa muy importante, que es la articulación del arco y de las notas articuladas, muy precisas y con un marcato y enmarcato. Esta parte es lo que generaba toda esa emoción, esa libertad que se buscaba, y esa libertad que también lo trae mucho Astor Piazzolla,
también podemos hablar de Juan de Arienzo y de todas estas orquestas típicas que buscaban esa libertad, la marcaba desde el violín, pero es una libertad que se buscaba constantemente en el tango, es una representación del tango, lo que intenta siempre es hablar constantemente con la gente que lo escucha. Por eso siempre dicen, y siempre los tangueros, si en algún momento hablan con un músico que toca tango, siempre dice que el tango se debe de tocar con el 110% de emoción. O sea, tú debes de sentir el tango, tú debes de sentir hacia dónde vamos, qué es lo que quieres demostrar. Y siempre los tangueros se quedarán fríos, como decían muchos intérpretes del tango para la gente en Argentina. Había otra, y esta es una de las frases finalizadoras, y es que muchos músicos de tango decían: no te molestes en subirte a un escenario si no estás preparado para dar todo lo que tienes, debes hablar desde tu corazón. El tango realmente es algo que viene del corazón, que va hacia la libertad, y que quede algo también, y es que el tango es música de muchas naciones y es lo que lo hace verdaderamente especial, a pesar de que sea algo que realmente pertenezca a nosotros los latinoamericanos. Ahora sí, ¿vale? Estoy entrada. Gus, muchísimas gracias por todo este contexto histórico, este viaje. Aprendí pues muchísimas cosas que de hecho no tenía para nada en mente, y creo que como violinistas se nos hace súper importante entender el contexto, de dónde viene, porque eso nos da un montón de herramientas. Por ejemplo, el hecho de que supiéramos que la palabra tango viene de tanga, que era una palabra africana que hace referencia como a ese momento o ese lugar donde se tocaba con los instrumentos de percusión, y a mí me hace muchísimo sentido, porque cuando vos escuchas tango, vos estás escuchando como jales, aprietes, estás escuchando percusión desde los instrumentos de cuerda, y a mí se me hace muy loco esto que hablas de la libertad, que el tango es libertad, y creo que es una de esas expresiones artísticas. En general la música es libertad, pero es como eso que nos invita a eso humano, como a tocar esas emociones que muchas veces se nos hace difícil expresar, como la ira, como el dolor, como el amor, pues, pero también el duelo, y expresarlo como de una manera no tan mesurada, sino como con todo, dejar el alma ahí puesto. Y me hace muchísimo sentido como esto que dices, entonces me parece increíble. Yo tengo, yo tengo una pregunta, me gustaría mucho que hagamos como unos 5 minuticos, un espacio de preguntas, y es, bueno, pero antes también me gustaría dar un aporte, y es que cuando estaba en mis clases de historia de la música, recuerdo mucho que nos hablaron de Piazzolla, y él se fue a estudiar a Europa, porque estaba pues como en este momento que es cierto que estaban yendo los compositores de Latinoamérica a Europa a estudiar, entonces él estaba componiendo sinfonías, cánones, contrapunto y demás fugas, y él tenía una profesora súper tesa, que en este momento no recuerdo el nombre, y él le mostró como, mira, pues le mostró la profe como tengo estos tangos, y entonces, ¿qué es el tango? Contame qué es el tango, y entonces ella le contó pues como que era un ritmo súper conocido de acá, de Argentina, de Latinoamérica, y él le dijo, o sea, no pierdas más el tiempo, escriba eso. O sea, tenés que escribir eso, desarrolla tu escritura desde el tango, y a partir de eso, Dios mío, Astor Piazzolla creó cosas que la humanidad tenemos que agradecerle, porque se volvió identidad, como tú dices, de naciones enteras. Y a mí me gustaría mucho preguntarte porque digamos en mi caso yo no soy tan conocedora del tango, y muchas veces digo como, bueno, yo sé tocar el tango, yo sé poner las notas, yo sé identificarlo, pero ¿cómo hacer que realmente sea estilístico? Hay algunos ejercicios que nosotros podemos hacer desde la técnica para eso. ¿Nos puedes compartir algunas cosas? Sí, de hecho, de parte de lo que estabas hablando, le respondí a Milena en el chat.
en el chat sobre ella me pregunta con qué pieza musical sugieres iniciar en el tango como violinista. Yo le decía, o sea, para nosotros iniciar en el tango, yo creo que primero hay que conocer primero esta clase, yo creo que nos ayuda a hacer un acercamiento del violín en el tango, y lo segundo es entender mucho los diferentes golpes de arco, las articulaciones que se utilizan en el tango, incluso antes de empezar a tocar canciones en el tango. Entonces yo creo que eso es lo primero, y nosotros pues desde Intersol, como también lo acabo de escribir en el chat, vamos a mandar un PDF que sale de hecho de esta clase, con los diferentes golpes de arco y videos de cómo tocarlos, explicando estos golpes de arco, cómo se deberían de tocar y qué es lo que intentan imitar. Esto con el fin de precisamente empezar a dar una introducción para nuestra segunda sesión, que ya vamos a ir mucho más dedicados hacia la interpretación del violín en el tango, y va a ser como esa parte introductoria para decirles y hacer un poco más de práctica de cómo el violín, de cómo podemos tocar el violín en un género como el tango en sus diferentes expresiones. Y para esta sesión, y adelanto un poco, viene un invitado súper especial, que toca tango desde hace muchos años, muchos años en el tango, y que realmente nos va a aportar un montón en esta parte a nosotros como violinistas de este género, de la música. Entonces ahí les dejo ese avance. Sí, Gustavo se está adelantando a la sorpresa, pero mejor dicho, para que estén súper atentos a todo lo que viene, vamos a aprender diferentes técnicas para ejecutar el tango de una manera estilística adecuada, conocer más repertorio sobre cómo funciona el violín en el tango, así que súper conectados. Quiero preguntar si hay alguna pregunta sobre lo que vimos hoy en la clase, algún comentario, algo que quieran aportar también. Sobre la historia, sobre los compositores, las canciones, los ritmos. ¿No? Bueno, entonces me imagino que todo quedó súper claro. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo la clase. La verdad es que fue un placer. Estas son unas clases que la llevamos soñando mucho tiempo y estamos muy felices de que ustedes nos hayan acompañado. Les deseamos a todos una feliz noche. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Ahí encuentran toda la información sobre nuestras clases, cursos pregrabados, clases colectivas. Así que bueno, espero como que sigamos conectados desde diferentes partes del país, Latinoamérica, generando esta comunidad de violinistas y apasionados por la música, y que juntos podamos hacer este sueño posible de conocer más y tocar cada vez mejor nuestros instrumentos. Les deseamos a todos una feliz noche. Hasta luego. Prendan la camarita para verles las caritas y despedirnos. Hasta luego, feliz noche. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao.